Bueno, pues bienvenidos a Comías Tour. Estamos aquí con Xelu, el ganador del premio Alfonso Iglesias de hace un añito, Exacto. que ya por fin ha salido la obra, o va a salir en breves, ¿no? Porque oficialmente cuando sale, Cacique Blanco. Oficialmente ha salido ya está. O sea que ya se sí, puede conseguir. justo antes del festivo me escribieron de Gizmo Comics y me dijeron que ahí estaba, que ya lo tenían y felices fiestas. Me pusieron ahí la imagen de los libros y me felicitaron las fiestas. Así que ya supuestamente ya ha salido. O sea que ya oficialmente lo podéis conseguir todos en las tiendas especializadas, en las tiendas de cómics. Imagino que también en breve se pondrá en todas las bibliotecas. Supongo, sí. Y en más librerías supongo que también, al tratarse de un premio asturiano y tal, todas las librerías y todas las editoriales que trabajan con asturiano y tengan librería, pues ahí estará. Y yo todavía no he podido leerlo, me lo acaba de dar, pero le he echado un vistazo y tiene una pinta muy buena, tiene un color muy especial, una puesta en escena, como diría, también muy peculiar, que yo quería que me contaras un poquito de dónde nace o cómo surge este color o esta propuesta visual tan especial. ¿Por qué este estilo? Pues bueno, yo en realidad suelo trabajar haciendo estilo más cartoon cuando hago cómic y lo que pasa es que esta historia no me cuadraba ese estilo con lo que iba a contar. Entonces, bueno, traté de buscar un estilo más relacionado con lo que hacía para ilustración. ¿Un poquito más adulto o qué? Sí, digamos, más serio entre comillas, pero bueno, menos cartoon, ¿no? Otro tipo de trabajo que me costó bastante adaptarme para hacer cómic, porque no es lo mismo hacer ilustración que hacer cómic. Y de hecho se nota que yo en el libro lo que noto es que hay cierta evolución en el dibujo, en el mismo libro, porque además me llevó bastantes meses. Por una cosa fue el proceso de investigación, luego adaptar esos textos que yo había extraído del proceso de investigación, adaptarlos para hacer un guión y luego hacer una planificación en base a eso. Y me cambió mucho la visión del proyecto que había enviado a la consejería, que fue el proyecto que premiaron, a lo que luego tenía que hacer como resultado final, porque bueno, al encontrar nuevos datos es evidente que cambia. La obra cambia, ¿no? Claro. Bueno, tenemos aquí al perro, que está haciendo ruido, no os asustéis. No, a ver si sale. Ven para acá. Pasa para ahí, sube ahí. Sube ahí, míralo. Siéntate ahí. Saluda a la audiencia. Eso es. Bueno, ¿por qué te decidiste por esta historia? ¿Qué es lo que te trajo de Cacique Blanco para convertirlo en cómic? Como ya habíamos hablado la otra vez, no lo voy a repetir porque igual igual hay alguien que no haya visto el vídeo anterior. Bueno, yo estaba buscando algo y estaba haciendo historias de piratas o algo relacionado con vikingos o cosas así, porque bueno, había cosas que pudiese relacionar con Asturias y pudiese contar una historia de aventuras, ¿no? Que al final es lo que me gusta dibujar, historias de aventuras. Y encontré un pequeño texto que hablaba de un asturiano que se llamaba José Fernández Cancio, que había ido a Argentina, había emigrado a Argentina por 1800 y se había buscado la vida allí como cualquier emigrante europeo a buscarse la vida en las Américas, sí. Pero que además tuvo la oportunidad o vivió la aventura de buscar unos exploradores que habían desaparecido. Primero un español que había desaparecido por el Pilcomayo y luego un italiano que desapareció por Uruguay y Paraguay. Eso era muy típico de la época, era buscar a peña por ahí perdida en la selva. Esas historias es recurrente. Sí, bueno, claro, es como historias de aventuras, sí. Yo me parecía, joder, yo de aquí puedo sacar algo, ¿no? Puedo sacar una historia de aventuras, y luego según indagaba más en la historia, veía que había más, que había algo más que simplemente el camino a encontrar los restos de alguien. Había un personaje que era José Fernández Cancio que tenía un trato muy especial con los aborígenes, que es por lo que gracias a eso encuentra a estas personas y también el contexto histórico, que era bastante complejo y complicado porque bueno, al final en ese momento Argentina, que era donde vivía José Fernández Cancio, estaba en proceso, el gobierno argentino estaba en proceso de expansión de la civilización y se dedicaba a matar a los indígenas y bueno, pues lo de siempre, a ponerlos de que son la barbarie y a expandir la civilización. Y entonces, claro,
el tema es que no se veía a los indígenas casi como personas, ¿no? Eran bárbaros, eran salvajes, eran bestias. O no tenían alma, ¿no? Decían, o qué. Sí, más o menos. Bueno, propaganda política que al final lo único que servía era para convencer a las otras personas para dar el visto bueno a a los crímenes que estaban cometiendo, que fue un genocidio en realidad lo que ocurrió allí. Pero bueno, que como propaganda se aplaudía aquello de la matanza de indios. Y de hecho hay imágenes de esas matanzas. Y hubo muchos conflictos entre los aborígenes y el ejército argentino. Ibarreta, que es uno de los que desapareció, que sale en el libro. El libro se compone de 3 personajes principalmente, que son José Fernández Cancio, que es el que fue a buscar a Ibarreta, y que Ibarreta es uno, y luego Bogliani, Guido Bogliani, que es un italiano que era artista, que también se enamoró de la selva y quedó por la selva, que acabó convirtiéndose casi en un científico etnólogo, ¿no? Entonces el libro se divide en 3 partes. La primera habla un poco de José Fernández Cancio, la segunda habla de Ibarreta, está puesto cronológicamente, porque primero fue a buscar a Ibarreta, y luego habla de Bogliani, que es el último. Y habla un poco de... Los pongo de niños a todos en un principio, todos cuentan algo de niños, para ir situando un poco el origen de estos como personajes, ¿no? Te muestra un poco el carácter de estas personas, qué tenían de especial, digamos, ¿no? ¿Qué era o cómo llegaron a ser quienes eran. Te muestra Ibarreta, de hecho te enseño unas páginas. Sí. Bueno, José Fernández Cancio lo muestra como hablando con unos amigos. Esta parte es una parte de ficción y muestro a José Fernández Cancio pues como hablando con sus amigos del viaje que va a realizar, ¿no? Porque en realidad él se fue con 17 años de Taramundi. La que de Taramundi a Argentina es un paseo, y sobre todo teniendo en cuenta que todavía no había los vehículos que tenemos hoy día. Faltaba muy poco, pero es posible que todavía fuesen barcos de vela o hubiese muy pocos barcos ya. De hecho, muchos indianos viajaban en barcos de vela. Si recordamos uno de los premios anteriores, que era el indiano, se ven barcos de vela todavía. Bueno, entonces, por ejemplo, Ibarreta, lo vemos ahí de niño con los amigos, que lo provocan un poco, ¿no? Llamándolo cagueta y tal. Y bueno, lo contrario, lo que supuestamente era Ibarreta, que estaba siempre, él se le metía algo en la cabeza, una aventura o lo que fuese, y obcecado ahí hasta el final, ¿sabes? O lo consigo o muero en el intento, pero él iba por ello. Y que bueno, que es algo que determinó mucho a esta persona a lo largo de su vida. Y con Bogliani igual, muestro su infancia, pero algo de su infancia, igual en una página, pero ese algo es lo que al final le hace ser quien es de alguna manera. Entonces, pues, como yo tenía que hacer un resumen porque era muy complicado contar toda la información que tenía y más porque había muchas lagunas por el medio, la idea que se me ocurrió fue mostrar quiénes eran, más que contar de forma muy desglosada todo lo que habían hecho y tal, ¿no? Pues me pareció más importante decir quiénes eran, ya que son muy desconocidos aquí. Tanto José Fernández Cancio como Ibarreta como Bogliani son personajes muy desconocidos. Pero bueno, por ejemplo de Bogliani, pues muestro que su padre era amante del arte y de alguna manera lo empujaba a amar el arte, ¿no? A Bogliani, que era un gran dibujante, era un gran artista. Bogliani era un artista antes que aventurero. Lo que pasa es que luego, viajó a la selva, se enamoró de la selva y allí, por distintas razones que cuento en el libro. Me gusta esa estética, porque el color, ¿cómo consigues este color? A ver, explícame cómo... Porque parece casi rozando el color típico de lo que podría ser un cuento de infantil, pero sin embargo lo que tramas o lo que cuentas son cosas muy adultas. Claro, bueno, el dibujo no está tan relacionado con el color, no es realista, pero bueno, el color que uso es como... No es descriptivo realista, sino es más descriptivo emocional, ¿no? De lo que está pasando, Entonces, bueno, a veces uso colores azules si es una escena que va a ser algo tranquila o bueno, una escena, si va a ser la escena con algo de acción y violencia, pues bueno, pues ya pongo rojos. ¿Pero el color es por ordenador o es una el mezcla? Color, ¿Cómo es ese color? Porque es muy especial ese color. El color va a una textura que es de un papel
por debajo. Es un papel, bueno, que escanearía alguien. Yo a veces escaneo mis propias texturas, ¿no? Arrugo un papel y lo utilizo. En este caso no, tengo un O sea, que es una búsqueda de archivo texturas. de texturas. Tengo una, usé una para el libro, una solo para este libro, usé una en concreto. Y luego quiere es salir, lo que realizo. quiere salir. Sí, va a salir. Quiere protagonismo. El color, eso, no es realista, es algo más emocional. Entonces, bueno, lo escojo en función de lo que quiero expresar o en función de lo que me queda bien en ese momento. En realidad, algunas páginas empiezo coloreándolas como supuestamente algo realista, ¿no? Las hojas verdes, las ramas marrones o grises, tal. Pero luego hago cambios con la luz que hacen que esos colores no sean tan realistas. Pero bueno, en general... Porque es uno de los motivos por los que te han dado el premio, básicamente, principalmente por el color, ¿no? Sí, tú cuando estás ahí de jurado tienes que justificar por qué le das el premio a ese proyecto. A veces, bueno, puede ser porque sea el proyecto más completo, puede que sea el proyecto más interesante en ese momento, puede ser que en general, a mí en este caso me lo dieron bueno, dicen que por el color, que yo tampoco, ellos tienen que justificarlo de alguna manera. Hombre, yo el color creo que sí que es un trabajo curioso y es una... Sí, mucha gente lo ha destacado. Bueno, para mí fue un experimento también, ¿no? Todo el libro en sí ha sido un experimento para mí, y cada página la traté de una forma distinta, que luego parece ser que ha salido muy uniforme todo en cuanto a color y tal. En realidad cada página la trataba de forma muy distinta. No. Porque yo es eso lo que veo, es una de las cosas que me ha gustado en principio, de verte de esa evolución de hacer cuentos infantiles, ya, siendo tu estilo, que es un poco eso quizás, aquí sin embargo choca o ve o impacta utilizar esas mismas herramientas para contar algo serio. ya. Que es como cambiar... Claro, sí, para mí fue un cambio de registro muy, muy fuerte, ¿no? Pero quiero decir, para bien, en principio, ¿no? Es como que es algo que no... Es como si fuera un soplo de aire fresco, prácticamente, que no es algo habitual, o no sé si tienes algún referente que haya hecho algo similar. No tengo ni idea. A ver, yo pienso en mí, no sé los demás, claro. Yo los demás, mucha gente hace trabajos infantiles y lo que no sé si cambia tanto el registro en ese sentido, si tiene... Porque yo sí que puedo hacer un trabajo adulto con mi estilo cartoon, digamos, ¿no? Pero en este caso es que cambié todo en función de la historia. No tanto por ser adulto en sí, sino porque se trataba de una historia de exploradores también, una historia del pasado, entonces trataba de darle un aspecto como muy, de alguna manera, rústico, ¿no? Porque luego el color no iba a ser así. Luego el color era como algo muy mecánico, muy artificial, todo. Entonces... quería darle naturalidad en algún momento. Además es que están por medio de la selva, en medio de un río inmenso y peligroso, entonces todo eso influye a la hora de dibujar. Entonces busqué la manera de que hubiese algo que pareciese natural, ¿no? Y todo muy expresivo. El lápiz, de hecho sale el lápiz, ahí no hay tinta. Sí, yo lo que veo es eso, que hay algunos que están muy bien definidos, otros que los dejas como más sueltos. Más rotos, sí. Pero luego está como... A mí... era algo que me preocupaba, ¿no? Pensar. Se ve acuarela, es un trabajo... Me preocupaba pensar que al hacer cada página de una manera no resaltase demasiado esa poca uniformidad, pero luego coges el libro y es que está uniforme, no destaca una página sobre otra porque sea distinta en sí. Si hay alguna que es porque es distinta, en realidad es más por el estilo de dibujo, porque algunas sí que traté de cambiarlas de lo que había presentado en un principio. Intenté cambiarlas todas, vamos. Porque había habido una evolución mientras hacía el libro. Es que no es lo mismo hacerte 4 páginas que hacía para Thunder que hacerte, no sé cuántas hay, 60 y pico. De hecho, te vienen numeradas como 70 y algo. O sea que me metí en un proyecto largo. Que fue casi un año, ¿no? Prácticamente. Bueno, no tanto, porque la consejería tarda, bueno, lo de siempre, 3-4 meses en pagar, que no es culpa de ellos, ¿eh? Hubo un proceso de investigación que tuve que hacer previamente, tuve que buscar, bueno, para construir un guión, tuve que buscar texto, tuve que buscar referencias, porque es algo histórico, entonces necesito referencias de quiénes eran. Pasa para ahí, nana, venga, pasa para ahí. Ahí, muy bien. Tuve que buscar referencias de quiénes eran, de cómo vestían, el entorno. Claro, los indios y todo, cómo eran y todo. Y aún así no... Yo, por mí, hubiera tirado solo un año, con investigación. Sí. Pero, claro, económicamente no me compensa. Bueno, pues muy interesante. Cuéntame
proyectos futuros que tienes planeado, el siguiente cómic, tienes algo pensado, estás abierto. Estoy retomando, luego te enseño. Estoy retomando los personajes que hacía con Thunder, estoy rehaciéndolos un poco, pensando en rehacer esas historias y volver un poco al cartoon para relajarme un poco de esto y despejarme un poco del Cacique Blanco. Luego tengo otra cosa que había enviado hace tiempo a la consejería, también al concurso que quiero rehacer, que era como una historia de fantasía, que quiero rehacerla porque me gustaba y creía que yo creo que tiene ahí chicha, tiene potencial ahí que explotar. Y también me interesaba, ya que he sacado tanta información, acabar ese proceso de investigación que no pude acabar y quizás retomar la historia de Ibarreta. ¿Hacer un spin-off ahí o qué? No, más que spin-off, hablar de Ibarreta. Es que ni siquiera mencionar a José Fernández Cancio, quizás al final cuando encuentra a Ibarreta, pero porque creo que hay mucho que contar de este personaje, porque tengo mucho texto, mucho trabajo ya realizado. Y te interesa, ¿no? Porque no sale todo, no he podido... Me queda esa espinita en el Cacique Blanco. En el Cacique Blanco he podido contar lo que he podido contar por tiempo, por espacio, porque hay muchas lagunas. En realidad hay poquísima información de José Fernández Cancio. Eso es una cosa que he oído a muchos autores, que cuando hacen un trabajo de documentación les cuesta mucho dejar cosas fuera. Y muchas veces algunos cometen el error precisamente de meterlo todo a costa de aburrir. Para que veas, mira cuánta documentación que tengo, qué listo soy. Cuando hay que saber cribar, ¿no? O hacer otra cosa aparte, claro, como tú dices. Yo hice un resumen. Claro, era mucha información. Hice un resumen. Y faltan muchísimas cosas ahí que le darían chicha a la historia, por ejemplo, de Ibarreta, ¿no? Que yo no sé si habéis visto la serie de terror. De terror, sí. Quitamos al monstruo. Quitamos al monstruo. Que bueno, se describe una escena que podría ser la del monstruo ahí, que es bastante curiosa en su primera exploración, que hablo un poco por encima de ello también, porque Ibarreta, bueno, era explorador ya con experiencia, quiero decir, que la del Pilcomayo no fue su primera aventura, vamos, por eso quería hablar de él. En el libro de terror, por ejemplo, satura mucho de información, mete tanta documentación que se pasa un poco. Es que es súper... Una vez que te metes en la investigación, todo te parece muy interesante, es muy difícil cribar, claro. Y yo tuve que cribar demasiado, para mi gusto, pero sí que creo que el Cacique Blanco es perfecto tal y como lo cuenta, que se lee muy rápido, te mete en el contexto histórico, te habla de los personajes y te dice lo que ha pasado de forma, aunque sea de forma resumida, te lo cuenta todo, y además como es una historia tan desconocida es como perfecto. Además te habla de personas que están prácticamente olvidadas, no solo de los personajes principales, hay personajes muy importantes en esta historia que apenas se mencionan en ningún sitio. Otra de las cosas que me pasaba con la investigación, que aparte de encontrar, de ver que había muchas lagunas y que faltaba información, me encontraba con cosas que eran falsas, o que vamos a darle más importancia a este personaje mintiendo o elevando quizás más a un personaje por encima de otro. A José Fernández Cancio encontré en un diario, creo que hablaba de Ibarreta, que prácticamente lo ponían de buhonero, que casi sin importancia en la búsqueda de Ibarreta, y es mentira. O sea, hay que contrastar la información, ¿no? Sí, había mucho contraste. O sea, no es busco en Google y la primera entrada... Cuando desaparece Ibarreta, esto no sé si lo cuento un poco por encima en el libro, ahora mismo no recuerdo. Cuando desaparece Ibarreta hay como cuatro intentos de ir a encontrarlo, ¿vale? En esos intentos, 3 o 4 intentos, no lo recuerdo bien. En esos intentos no aparece Ibarreta, va un amigo de Ibarreta a buscarlo, con el ejército argentino. Y lo que ocurre en esos momentos, que esto no sale en el libro, es que se dedican a matar indios. Están más ocupados matando indios que buscando a Ibarreta. Que bueno, que fue una de las cosas, supongo, que porque el amigo de Ibarreta, que era Carmelo Uriarte, creo, otro vasco, estaba interesado en seguir buscándolo, porque veía que no tenía resultados. De hecho, por su parte es la leche, ¿eh? Pues meterte una aventura de ese tipo para buscar a un amigo. No, ya. Sí. Y leí hasta una carta que escribía Ibarreta, que es muy interesante. De hecho, pongo algún extracto, no como tal de la carta, pero sí que saco información ahí para contarlo. Y
Y en este diario, pues bueno, daba mucha importancia a Carmelo Uriarte, pero en realidad José Fernández Cancio, es gracias a él que se encuentra Ibarreta. Es gracias a él, de hecho, escuché hasta entrevistas, videodocumentales. En alguna entrevista salía un descendiente de José Fernández Cancio contando que era su bisabuelo o su tal, el que financiaba esa expedición. O sea, él la financiaba, él ponía los contactos, él ponía los hombres, y él encontraba esos restos. Entonces tampoco no se puede menospreciar su labor. No, claro. No, da igual que él sea un buhonero. Claro, ponemos buhonero entre comillas, porque sí, seguramente empezaría como buhonero, pero para poder financiar una expedición así, yo ya dudo que fuese tan buhonero en aquel entonces. Ya tendría que tener muchos más recursos. De hecho, rechazaba digamos, las recompensas que le ofrecían a la hora de encontrar al italiano, por ejemplo. Él rechazaba, le daban tierras y las rechazaba. No, yo no he hecho esto por la recompensa, decía, ¿no? Es una cosa curiosa. Bueno, me vas a enseñar aquí algunos originales que tienes. Sí. No sé si se verán. Por ejemplo, estas de las últimas que hice para cambiar ahí, bueno, al pasar cierto tiempo desde que envías el proyecto hasta que te avisan del premio y tal, bueno, el estilo de dibujo también evoluciona. Entonces... ¿Pero cómo es? O sea, tú primero haces estos y después le metes el color... Primero hago una planificación, en el tamaño que sea, aunque sea en A4 o más pequeñito, da igual. Hago una planificación para ir pensando una vez que tengo el guión, y luego ya prefiero trabajar en A3 o en A4 para componer un A3, digamos, y luego a lápiz, y además muy, muy brusco. De hecho, esta página no sale, lo tengo claro. No, ¿veis? Una viñeta, por ejemplo. De hecho, está doblada para que me cuadre dentro de lo que es la organización de las viñetas, ¿no? De la página, para ver cómo me cuadraba como viñeta. Aquí vemos. Pero es que aquí es lo que tú decías, que aquí primero lo veo bastante bastante más adulto, sin embargo el toque infantil se lo das con el color después, que es como esas acuarelas o como esos... No sé si es como plastidecor o como... Te da esa sensación, ¿no? Sí, de plastidecor. sí. Bueno, fue un experimento que yo creo que le daba un toque interesante a ella. Sí. Que lo hacía algo diferente. Que además lo hace tuyo también, ¿eh? Porque eso es... Yo creo que se te reconoce tu estilo, vamos, que eso... De hecho, algunas viñetas, lo ves el lápiz y es algo como muy... más descriptivo, más realista, y luego no tiene nada que ver en sí el libro así. Que pues lo que te decía, el trabajo, proceso de investigación, al final tengo que mirar los animalucos, tengo que mirar la vegetación, tengo que mirar todo. Esta página, por ejemplo, no sale, la eliminé al último momento. Estaba enviando las cosas a imprenta, envié el primer, a la editorial, envié el primer archivo a la editorial y esta página dije, no me gusta, cómo me ha quedado el color, pues bueno, el lápiz podía salvarse, pero no me gustaba y la eliminé, la sustituí por otra. No todas están hechas en A3, luego hay, pues eso, hay A4, como has visto antes. O incluso trozos de viñeta, algunas las reorganizo también. Bueno, aquí tenemos la escena erótica. Claro. Bueno, es que este personaje tiene mucha chicha. Cuentan hay como tres argumentos de por qué lo mataron, y uno es porque, vamos, era un vividor del sexo ahí. Que dicen que fue un poco por celos también. Era bisexual, además, tenía esposiños. Ah, sí. Sí. Qué interesante. Mira, este está chulo también. Claro, a mí me interesa mucho el trabajo de Boyani porque ves imágenes de los indios y de los aborígenes, muy, muy interesante. Bueno, pues esto es una página del cacique que te enseño como ejemplo. Y bueno, voy a quitar un poco las capas porque trabajo por capas, para que veáis un poco, se entienda un poco mejor el proceso. Bueno, como veis hago un marco y meto el lápiz escaneado tal cual. Luego ya ese lápiz lo que hago es ponerlo en una capa que se llama de multiplicar, ¿vale? Lo pongo en multiplicar y tengo una textura, que es esta. Esta es la textura base que he usado para todo el libro. A veces uso texturas que yo hago, uso acuarelas. Y esto es la base que yo hago, ¿no? Esto es sobre lo que parto. Aquí pongo el lápiz directamente. Y bueno, si pusiese el lápiz normal se vería la página tal cual. De hecho se ve hasta la página ahí con el roto ahí el mordisco. Vale.
lo que hago es ponerla a multiplicar y luego limpio el lápiz, a veces limpio el lápiz. Aquí no me interesaba porque quería que viese un poco el proceso más natural, ¿no? Que fuese todo más expresivo, digamos. Si elimino ese lápiz y siempre queda un poco más frío. El ordenador lo que tiene es que corres el peligro de que te quede un poco frío. Entonces, yo busco texturas o pinceles a la hora de colorear que den un proceso como un aspecto un poco más natural, que es mentira, ¿eh? Es un engaño. Los pinceles que he usado ha sido uno que imita lápiz, por ejemplo, y otro que imita acuarela, para dar color. Y entonces lo que hago es superponer estas capas de lápiz, meter por debajo, por encima, según me interesa, unas manchas de acuarela o lo que requiera esa página en el momento, ¿no? Meto unos degradados, unas capas en trama que dan una iluminación concreta a ese trabajo y poco más. Luego dar color según lo que necesite. Si el marco lo hago por encima siempre para cortar la página. No tengo como una plantilla en las páginas que es este marco, ¿no? Digamos, tengo los márgenes ya predeterminados y uno que hace para cortar las viñetas. Eso lo tengo ya como plantilla, según el trabajo, ¿vale? Para el cacique blanco lo hice así. Y lo que suelo meter es un degradado para que dé ciertos tonos por encima de los colores, y puedo colorear de forma natural, vamos, pensando en que los árboles tienen las hojas verdes y los troncos son marrones o grises, como te comentaba antes, pero luego cambiarlo con las tonalidades de las luces. Y poco más hay que contar. En realidad es más complejo el proceso mental que el manual. Lo que sí que hice fue crearme un pincel que imita al lápiz, que parezca lápiz de verdad, para que no desentone de las páginas de lápiz originales que he escaneado. Entonces, si tenía que repasar alguna línea o corregir, o quería redibujar algo, porque hay partes que están dibujadas digitalmente, no todo está en el lápiz, ¿vale? Pues entonces por lo menos tenía ese recurso, que era un lápiz digital que imitase, ¿no? Y entonces, bueno, teniendo esto que imita al grafito, pues me ayuda a disimular ese proceso digital también. Parece como mucho más natural, ¿no? Y luego con estas tabletas lo que tienen es que tienes la presión, ¿no? Cuanto más aprietas, más tinta sale. Bueno, en este caso, como es un lápiz de grafito, no se nota, pero si pongo este pincel, que es una acuarela, que también he usado multitud de veces, vemos ahí que es una mancha de acuarela que va apareciendo poco a poco y va apareciendo según presiono. Sí, cuanto más presiono, más carga de tinta hay. Bueno, pues esto es una de las cosas, de las ventajas que tienen estas tabletas. Y ahora hago así, y si me había equivocado, un control Z y ya está. Agiliza el trabajo. Sí, bueno, pues lo dicho, ir a las librerías todos a comprar Cacique Blanco, que está ya disponible. El premio Alfonso Iglesias del año pasado, con Xelu, y muchas gracias. Muchas cenadas.